Y quiero hacerles una pregunta antes de iniciar. O más bien, quisiera usted saber si está enterado de esto. ¿Sabía usted que en algunos trabajos para poder contratarte se ve mucho la apariencia, se fijan mucho en la apariencia de uno? Por ejemplo, cuando usted va a querer ser cuando quiere ir a un lugar donde pagan bien, por ejemplo, a un lugar donde venden carros, ¿verdad? Muchas veces lo van a querer contratar para que usted venda carros, ¿verdad? Pero no solamente basta lo que usted conoce, sino también muchas veces la imagen o lo que usted aparenta ser. Y hemos visto que la imagen en estos días es de mucho, o sea, importa mucho. Dice una estadística en Estados Unidos que el 80% de las contrataciones en un trabajo dice que se basa mucho en la apariencia. Otro 20% o 15% se basa en la estatura de las personas. Y un comentario decía, y aquí en Estados Unidos, como hay muchas demandas, ¿a quién podemos decirle quién va a juzgar quién es feo, quién es bonito, quién es alto, quién es grande, ¿no? Pero ese es el mundo de hoy. En algunas otras partes la estatura importa mucho. Por ejemplo, guardia de seguridad, a muchos les dicen no puedes medir menos de 1,65, ¿verdad? Y cuando le damos mucha importancia a las apariencias, no nos preguntemos después por qué vienen las consecuencias. Hay veces que matrimonios que se han unido, que se han fijado solamente en las apariencias, ¿verdad? Sin ver el interior de alguien. Miras que es guapo, es alto, es atractivo, llama la atención, pero no miras su carácter, no miras lo que hay dentro de él. Entonces es cuando vienen las consecuencias, no miramos más allá. Y es que este mundo en estos tiempos se deja cautivar por eso, por las consecuencias que hay, por lo que mira y por lo que ve. Busca más la imagen que lo que hay dentro. Y vivimos una sociedad donde las apariencias y también la posición material importa mucho. ¿Cuántos mamás no le dicen a sus hijas, hey, cásate con un americano para que te dé dólares? ¿Ah? Hemos oído eso también. Ejemplo también que podemos oír es cuando tienes un trabajo que te hace pecar. Un trabajo donde tienes buena salud financiera, te pagan bien, te exaltan por lo que haces, eres muy vendedor o algo, ¿no? O eres popular y te da una salud financiera muy estable, te da la oportunidad de comprarte una casa lujosa o media lujosa, o te da la oportunidad también de tener un carro nuevo, ¿verdad? Pero ese trabajo te hace pecar. Ese trabajo te hace ser corrupto, te hace ser ladrón, te hace ser una persona completamente sin carácter, solo de apariencias. Y de esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El pueblo de Israel ha pedido un rey de apariencias. Y estas son las consecuencias que el pueblo de Israel sufrirá en los próximos capítulos. Y esto me lleva a una historia donde todos los animales en la selva se juntan y van a nombrar al rey, pero ese rey ya estaba comprado. Y no se imaginarán quién es el próximo rey. ¿Se pueden imaginar? Es el rey león. Y ese rey junta a todos y le dicen, yo soy el rey y ahora por mi decreto voy a hacer un mandato. Cada día se va a parar, se van a reunir todos aquí y cada uno va a decir un chiste. Y el que no haga reír a la tortuga, güey. Así es que se para el rey y dice, empezaremos, y mira, y ve pues algo hermoso, ¿va? ¿Cuántos de ustedes no la jirafa dicen que es el animal más hermoso, ¿no? Que hay? Alta, con manchas amarillas, llamativa. Y le dice, tú primero, tú ven. ¿Quién? No, tú, la más hermosa, ven aquí. Y le dice, ahora sí, cuéntale un chiste a la tortuga, cuéntanos un chiste. Y en lo que va a contar el chiste y va caminando, los demás se reúnen y dicen, hey, en cuanto cuente el chiste la jirafa, es muy buena para hacer chistes, aventamos al chango para que él cuente, es malo para contarlos. Es como el pastor Solís, ¿no? Ahí cuenta chistes malos.
Y cuando está contando el chiste de la jirafa, al terminar todos se ríen. ¡Ah! Tan risa y risa. Y en lo que y el rey león deja de reírse y mira que la tortuga no se ríe. Y le dice, por cuanto la tortuga no se rió, cuello al matadero, y la pasan al matadero. Y de repente cuando voltea dice, eres tú, chango, ya estás listo, ya lo habían aventado. Dice, ahora cuéntate el chiste. Y el chango estaba nervioso y dice, yo no sé contar chistes. Y empieza a contar una historia. Y esa historia era mala, como la historia que estoy contando ahorita, ¿verdad? Malísima. Y entonces todos se quedan serios. Y de repente la tortuga se empieza a reír. Y el rey se queda viendo a todos y le dice a la tortuga, pero si la jirafa dijo un chiste muy gracioso, ¿por qué te estás riendo de él que no dijo nada? Es que hasta ahorita reaccioné con el chiste de la jirafa. Pero la jirafa ya estaba muerta. Chiste malo, ¿ah? Bueno, y hablando de reyes, ya hablaremos de uno que va a ser elegido por el pueblo de Israel. Y vamos a estar estudiando a Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 27. Vamos a estar estudiando primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 27. Y el título de esta tarde es Cuando un corazón no está rendido a Dios. El título del día de hoy es Cuando un corazón no está rendido a Dios. Y encontraremos 3 verdades poderosas que cambian el destino, que cambian tu destino. Encontraremos 3 verdades poderosas que cambian tu destino. Así es que los invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer el Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Del 1 al 5, perdón. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Estamos listos? Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su padre de Saúl. Por lo que dijo, hijo, toma ahora contigo alguna de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Anteriormente habíamos estudiado que hasta el momento la nación de Israel estaba siendo gobernada ¿por quién? Por jueces y profetas, ¿verdad? Y Samuel, quien tiene por nombre este libro, era un profeta que había sido levantado por Dios para hablar al pueblo de Israel, guiarlos y ordenarlos en los caminos del Señor. Hasta este momento Dios es el rey, dirige a su pueblo y lo dirige a través de Samuel. Y esto es porque sin Dios la tierra se gobierna a ciegas, ¿sí? Y se corrompe sin freno. Lo vimos en Jueces, quien estudió Jueces, vimos cómo se gobernaba. Amós 3:7 nos enseña y nos dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos y profetas. ¿Sí? Y es que el problema de Israel, hermanos, no es que el problema no quiere ser dirigido no por jueces, ni tampoco por profetas, sino que el problema serio que tenía aquí es que no quería ser dirigido por Dios. Y la razón es porque al pueblo de Israel le gustaba ser como las demás naciones, querían copiar ese ejemplo de las demás naciones. El problema es que esas naciones a las que ellos se querían parecer eran naciones paganas, reyes que estaban completamente fuera de la voluntad de Dios, sin ninguna autoridad. Por encima de todo, ellos eran la autoridad. A nadie que ellos le pudieran rendir cuentas ni escuchar. ¿Cuántos de nosotros no podemos hoy ver que mucha gente o muchos de nosotros podemos vivir así? No queremos ser guiados por nadie, queremos hacer nuestra voluntad. Pero eso no era la voluntad de Dios al pueblo de Israel, hermanos. Porque Dios había llamado al pueblo de Israel para un propósito, ser luz a las naciones, ejercer esa influencia a su pueblo.
y que el propósito de ello era que las naciones vieran quién era Dios, considerar la verdad y ser bendecidas por Él. Pero las bendiciones tenían que ser, esas bendiciones tenían que ser recibidas de una manera, la manera que Dios las guiara, y no la manera que el hombre lo hiciera. Y en esos capítulos estaremos viendo esas decisiones que ha tomado el pueblo de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre a veces no toma a cuenta a Dios. Y él toma esas consecuencias, vienen sus consecuencias. Israel pidió un rey como las demás naciones, y Dios le da respuesta a Samuel. Le dice, no es a ti, Samuel, a quien te rechaza, es a mí a quien me está rechazando. No te lo tomes personal. Ahora escucha a ese pueblo, escucha al pueblo de Israel, y ahora diles las advertencias que van a tener por querer tener un pueblo así como él. Y en el capítulo 8, del 11 al 17, nos revela cuáles son las advertencias que Dios le da al pueblo de Israel. 6 veces la palabra tomará. Esas son las advertencias que el pueblo de Israel recibe por medio del profeta de Samuel. 6 veces tomará. El gobierno, el rey que tú quieres que te gobierne, tomará tus hijos como siervos para el rey. Tomará tus hijas como siervos para el rey. Tomará tus tierras, tomará tus asnos, tomará tus rebaños, tomará tus siervos. Y retomando la historia, hermanos, nos cuenta en el primer versículo que había un varón de Benjamín, nos dice, ese primer versículo, ¿verdad? Nos dice que un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiar, hijo de Benjamín. Este versículo nos muestra la genealogía de este nuevo rey que va a llegar ahora a gobernar el pueblo de Israel. Y estudiando este libro estaba viendo que la tribu que debería de reinar Israel sería la tribu de Judá, ¿verdad? Pero nos muestra esta genealogía porque la razón es que es nos está mostrando que este rey, el que hoy nos va a estar mostrando el Señor, no es el rey indicado, no es el rey que Dios iba a poner por él, sino que es un rey que el pueblo había elegido. Y aquí tengo una referencia de Génesis 49:10, donde nos dice, Génesis 49:10 nos dice que el rey que iba a poner este pueblo, que este rey debía ser de la tribu de Judá. Debía ser de la tribu de Judá, ¿sabes por qué? Porque la tribu de Judá tendría el derecho de reinar hasta que Jesús, el Mesías, llegara. Entonces, esto es lo que nos dice que Saúl solamente iba a ser un rey provisional, un rey que el pueblo había escogido y que por medio de este rey iba a disciplinar al pueblo de Israel. Y esto estaba escrito, hermanos, siglos atrás. Jehová ya había predicho estos siglos atrás, 400 años antes, y nos lo dicen en Deuteronomio 17, 15, 14 y 15, que Saúl iba a ser ese rey que el pueblo de Israel iba a escoger, y que con él iba a dar las consecuencias o una disciplina al pueblo de Israel por rechazarlo. Ahora, después de ver que Saúl viene de un linaje de un benjamita, dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro hermoso que él. De hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este versículo 2 nos está mostrando los atributos de Saúl. El nombre de Saúl significa pedido de Dios. Este nombre, como habíamos dicho, proviene desde antes, desde mucho tiempo atrás. Y este nombre se lo da a Saúl porque es un pedido a Dios. Es el rey que clamó el pueblo de Israel. Y ya estaba preparándolo ¿para qué? Para que fuera a gobernar
el pueblo de Israel, y así vieran la miseria en la que se convertirían. Nos dice que este hombre era un joven y hermoso, dice que era alto y que sobrepasaba a todos en ese pueblo. Era un hombre también influyente por medio de su familia, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, ¿las apariencias en realidad sí tienen que ver mucho? Por ejemplo, cuando usted conoció a su esposo o a su esposa, ¿qué fue lo primero que lo atrajo a usted? ¿Su apariencia? ¿O fue el dinero que tenía? Me imagino que algunos de aquí el dinero que tenía, ¿va? O también la apariencia de algunos. Pero aquí tenemos este candidato que Israel había pedido. Dios se los dio con las cualidades que ellos estaban solicitando. Cualidades inmerecidas, apariencias solamente. Saúl es el candidato perfecto para llevarse el casting de ser el rey de Israel. Prácticamente era un galán de telenovela, hermanos. El currículum perfecto para cualquiera que quisiera contratar a una persona así. Un ejemplo que podemos ver cuando somos atraídos, por ejemplo, en la escuela. ¿A cuántos de ustedes no les tocó que estaban en la escuela y de repente llega educación física y le dicen, ¿saben qué? Hoy vamos a jalar la cuerda. Y me acuerdo que muchos de nosotros nos reuníamos y escogíamos al más grande y lo poníamos adelante, ¿para qué? Para que intimidara a los demás y para que jalara fuerte también. Y esa es una de las maneras que Israel pedía ser rey, quería gobernar de esa manera. Y hasta aquí, hermanos, todo pintaba bien para el pueblo de Israel. Tenían esa persona que ellos habían pedido, esa persona que viera por ellos delante de él, quería que los representara delante de su pueblo. Y parecía prometedora esa historia, hermanos. Y vamos a seguir viendo de qué manera Dios encamina a este hombre para que pueda ser ungido, para que ya pueda gobernar a Israel. En el versículo 3 nos dice, y se habían perdido estas asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Como vemos, ahorita como vamos caminando, vamos viendo la influencia que tiene este hombre, ¿verdad? Era un hombre influyente, nos dice, que era una familia de poder. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque en esos tiempos las asnas eran algo de mucho valor. Las asnas eran las que llevaban las cargas a los pueblos, eran los que llevaban la leña, el agua. Era una herramienta de carga completamente completa. Era como decir ahora, ¿sabes qué? Se nos perdieron 3 F-150, ¿verdad? O ¿saben qué? Es como decir, la camioneta del hermano, la camioneta, es como decir, la camioneta de nuestro hermano Hugo, no, se extravió, hay que buscarla porque es la que nos lleva y nos trae para todos lados. Así de valor era estas asnas. Y luego nos dice, y en el paso del monte de Efraín, de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonado a la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Aquí Saúl vemos cómo ya está a punto de abandonar una tarea. ¿Sí? Todo iba bien, pintaba bien para ser un rey, pero aquí empezamos a ver los defectos que tenía Saúl. Saúl empezaba a tener esos defectos y el primero sería que iba a abandonar una tarea que era muy valiosa para su padre. Pero también podemos ver cosas que él nos muestra. Él fue obediente, ¿verdad? La obediencia a su padre, fue responsable. ¿Sí? No solamente era apariencia, sino también tenía responsabilidad de obediencia, pero podemos ver pequeños destellos de Saúl.
de ese hombre que después se mostrará como es. Y aquí encontramos nuestra primera verdad peligrosa, y aquí encontramos nuestra primera verdad poderosa que cambia tu destino. Aquí vamos a encontrar nuestra primera verdad poderosa que cambia tu destino. Un buen comienzo no garantiza un buen final. Un buen comienzo no garantiza un buen final. Dios no se impresiona por lo que miras por fuera. Dios se impresiona por lo que hay dentro de ti. Y hasta ahorita en estos versos nos ha enseñado que hay cosas que nos ha mostrado que Saúl tiene. Saúl tiene todo lo que cualquiera podría desear. Pero estos versos nos han enseñado que Saúl hasta ahorita no conoce de Dios. No se ha dejado ver por Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos a veces para poder decirle, Señor, guíame en esta tarde, guíame en esta mañana? Pero Saúl, vemos aquí que no ha pronunciado ninguna palabra de Dios. No tiene conocimiento de Él. Y así seguiremos descubriendo cuáles son esas cualidades y defectos que tiene Saúl. Nos acompaña que leamos el versículo 6, del 6 al 9. Vamos a leer el versículo del 6 al 9. Y él respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Cuando vinieron a la tierra, he aquí, dice el criado, dice que respondió, he aquí hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos este camino. Primeros indicios de Dios los podemos ver en quién, en el criado, ¿verdad? El criado ha considerado a Dios. Su primera opinión de Saúl es, vamos a acercarnos. Ahí en ese lugar hay un profeta, hay alguien que habla de Dios. El criado ha considerado buscar la dirección de Dios. Le dice, vamos. Lo que nos está diciendo aquí es, le está diciendo, vamos, porque a lo mejor el buscar las asnas no es el principal objetivo. A lo mejor hay algo más, ¿sí? Hay algún propósito más, el cual estemos en esta búsqueda. Mientras Saúl estaba distraído, hermanos, tratando de encontrar enfocadamente en las asnas y un poco ya cabizbajo porque no las hallaba, el criado toma esa iniciativa, ¿sí? Y aquí podemos ver que también el criado es tomado por el Señor. Las asnas los podemos ver que es como la guía, es como el inicio de un propósito para el Señor. Pero todo lo que conforme va caminando y vemos que empieza a titubear, el Señor empieza a poner más y más cosas. ¿Para qué? Para seguirnos guiando, nos empieza a alimentar para que nos podamos seguir guiando. Le dice, aquí empieza a Saúl, el criado, lo empieza a motivar más. Ahora, ya vimos desde el inicio, desde ahorita, cómo hemos visto cómo Dios ha movido cada situación, ¿sí? Hemos visto cómo Dios ha obrado desde el inicio con las armas hasta su siervo, cómo Dios ha motivado todavía para que el propósito siga adelante. Y dice, y le respondió, he aquí hay una ciudad del varón, ese hombre es insigne, todo lo que él dice acontece sin falta, vamos allá, quizás nos dará alguna indicación acerca del objeto por el cual estamos aquí. Eso es lo que el criado estaba diciendo. Pero respondió Saúl a su criado,
vamos ahora, porque llevaremos al varón. ¿Pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Más allá de Saúl estar motivado por el nuevo consejo del criado, sigue enfocado en cómo tratar de encontrar esas almas y cómo poder agradecer también, porque antes, para poder pedir ayudas, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba dar algo a cambio, agradecer de alguna manera el favor que te estaban haciendo, ¿sí? Y le dice, ¿qué le ofreceremos a cambio? No tenemos nada, le dice, en el camino nos hemos acabado todo. Y hasta ahorita hemos visto cómo Dios está tratando de utilizar ese propósito, cómo Dios actúa desde el primero con las almas hasta el momento que llega el siervo. Y esta es nuestra segunda verdad poderosa que cambia tu destino. Esta va a ser nuestra segunda verdad poderosa que cambia tu destino. Dios utilizará cualquier circunstancia o medio para cumplir su propósito. Dios utilizará cualquier circunstancia o medio para cumplir su propósito. Podemos estar aquí, hermanos. Tal vez alguien nos invitó, alguien nos dijo conocer de Dios. Por ejemplo, podemos tener un testimonio nosotros mismos de que cuando no conocíamos a Dios, Dios utilizó a alguien para guiarnos hasta este lugar. ¿Sí? Y esta es la manera en la que nosotros podemos conocer a Dios. Dios siempre va a utilizar propósitos. Siempre va a querer utilizar medios para nosotros. Siempre nos anuncia, nos da señales de cómo llegar a Él. De cómo nuestras fuerzas solamente nos van a llevar a una mediocridad, sino que su camino y su propósito es llevarnos a bendecirnos cada día. Los voy a invitar a que continuemos leyendo versículos del 10 al 17. Del 9 al 17 vamos a leer. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles le dijeron: sí, ahí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, me encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Vamos a parar un poquito. Podemos ver aquí cómo hasta aquí el Señor nos ha enseñado que ha encontrado el prospecto perfecto para el pueblo de Dios, tal y como lo ha enseñado. Y tan así que ahora unas doncellas se paran, unas doncellas que van por agua se paran y admiran y hasta le sacan plática, ¿verdad? Porque anteriormente, como estudiamos anteriormente, las mujeres solamente iban directo a sacar agua y regresaban. Mas sin embargo, estas mujeres se desquellaron por la grandeza de ese hombre. E incluso hasta plática, ¿verdad? Hasta le explicaron dónde y cómo y por qué. Casi le dicen: yo te acompaño. ¿A cuántos de ustedes no le dijeron: yo te acompaño cuando los conocieron? ¿Ah, hermano? Entonces, sigue diciendo en el versículo 14: ellos entonces subieron a la ciudad
Y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. Aquí podemos ver, hermanos, que en los versículos 14 y 15, mientras Saúl iba en busca de Samuel para tomar dirección, para preguntarle sobre esas asnas que estaban perdidas, Dios ya había hablado con Samuel. Dios ya había dado ese mandato a Samuel de que esa persona se presentaría delante de él, que él sería el ungido para gobernar a su pueblo. Dios estaba advirtiéndole desde un día antes que le iba a aparecer este hombre. Y algo curioso aquí que nos nombra es que cuando le dice que él va a ser príncipe, ¿verdad? Él va a ser príncipe, él va a ser príncipe sobre mi pueblo. Aquí Jehová le está diciendo: él será un príncipe, él será un dirigente solamente sobre mi pueblo. Es a quien yo te he dicho que vas a encontrar. Él va a dirigir mi pueblo, pero yo seguiré siendo un rey. Solamente dirigirá. Y podemos ver la obediencia también de Samuel, ¿verdad? Una obediencia genuina que tiene sobre Jesús, sobre Jehová, perdón. Y mientras Saúl iba en búsqueda de esas asnas, y mientras Saúl iba enfocado en encontrar a Samuel para poderle pedir dirección sobre las asnas, y mientras el criado pensaba y decía: hay otro propósito, tal vez no, las asnas no es el enfoque, sino que hay otro propósito. Mientras todo esto pasaba, Saúl no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Saúl no sabía que él iba a ser el próximo rey de Israel. No sabía que Dios lo había escogido y que estaba todo a punto de cambiar en sus vidas. Pero Dios nos muestra que tiene todo bajo control. Y eso aquí nos lleva a nuestra tercera verdad poderosa que cambia tu destino. Y es aquí donde nos lleva a nuestra tercera verdad poderosa que cambia tu destino. Dios ya está trabajando en tu vida, aunque tú no te des cuenta. Dios ya está trabajando en tu vida, aunque no te des cuenta. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas. Nos enfocamos en que cuánto tiempo tenemos de trabajo, cuánto trabajo habrá, si el trabajo nos conviene, si el estudiar aquella carrera nos conviene también, si obtendré lo que necesito, si tendré un vehículo, si tendré un carro, si la casa la podré hacer crecer. Mientras tus planes están enfocados en otra cosa, Dios obra en ti. Como cristianos, Dios obra en ti. Dios desea obrar en ti cada momento. Cuando tú veas un problema, Dios ve un propósito en ti. Cuando tú ves una pérdida, Dios ve una dirección en ti. Cuando tú crees que estás perdido, Dios te guía y te lleva a los caminos que Él desea. Vamos a continuar leyendo en el versículo 18. Dice: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, porque por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Quiero parar aquí un momento, hermanos. En el versículo 18 y 19 vemos la ignorancia. ¿Sí? Vemos la ignorancia de Samuel.
al no reconocer a Samuel como un hijo de Dios, como un profeta, ¿sí? Él es el que lo iba a bendecir y no conocía. Aquí no podemos darnos cuenta que Saúl no conocía nada de Dios, no conocía ni siquiera quién es el que le iba a ungir, no tenía ni idea de lo que iba a pasar con él. Es como cuando usted sale de aquí, o cuando usted está buscando esta iglesia y la persona viene enfrente de la iglesia y le dice: ¿sabes qué? Estoy buscando en la iglesia Calvary Chapel. Y le dice: ¿sabes qué? No sé dónde está. Dicen que está por aquí, no sé dónde está, y está enfrente de tu casa. Es cuando nos muestra que en realidad no tenemos ese interés por Dios. Está enfrente de Él, está enfrente de ti. Muchas veces nosotros, enfrente de nosotros, teníamos una iglesia o teníamos a alguien predicando la palabra del Señor y ni siquiera sabíamos que Él venía por medio de Cristo. No le tomamos interés a su palabra, rechazamos, cerramos las puertas a quien llega. Pero gloria a Dios, estamos aquí para seguir creciendo en su palabra. Ahora dice: y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, que se han hallado, mas para quien es todo lo que hay de codiciar en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl, podemos ver que también se sorprende con esas palabras que le dice, ¿verdad? Oye, yo solamente vengo por mis asnas, y cada palabra que me estás diciendo me está sorprendiendo. O sea, hasta yo creo que temor pudo haber tenido, ¿verdad?, por las palabras de este hombre, y más porque le estaba diciendo algo que ni siquiera sabía. Sus asnas ya habían sido recuperadas, ya habían sido halladas. Podríamos creer que, por ejemplo, él podía haber ido por curiosidad solamente. El siervo sí estaba confiado, pero Saúl a lo mejor estaba solamente como intuyendo a ver si era real lo que estaba diciendo. Pero al oír y escuchar estas palabras, ¿quién no se sorprendería, verdad? Que alguien te dijera: hey, ya encontré si vienes a buscar tu F-150, ya la encontré. Si vienes a buscar tu astro, mi hermano Hugo, ya la encontré. Oye, pero tú ¿cómo sabes? ¿Verdad? ¿Cómo sabes que yo venía a buscar esto? O sea, te sorprendería saberlo. Luego Saúl le respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es de las más pequeñas de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Aquí podemos ver destellos de humildad de Saúl, ¿verdad? Podemos ver esos destellos que más adelante se van a desaparecer. Humildemente Saúl le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder tomar ese lugar? Pero también tiene algo cierto aquí. Saúl está diciendo algo cierto, porque la tribu de Benjamín sí era una de las más pequeñas. En Jueces, capítulo 20, podemos ver cómo todas las tribus de Israel casi acaban con ese pueblo, casi lo destierran completamente. Entonces tiene cierta verdad, pero también tiene cierta humildad en reconocer. Dice el versículo 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y le puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel.
Samuel revela aquí la voluntad del Señor. Al otro día madrugaron y al despertar, a la punta del alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el enterrado, y dijo: levántate, para que te sea despedido. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Samuel revela la voluntad de Dios aquí. Samuel le dice a Saúl, que él sería el próximo rey de Israel. Pero esos versos a mí me enfocan más en otra manera de cómo se maneja aquí. Podemos ver a cada momento el trayecto de Saúl, de cómo iba guiando Jehová, Dios, a Saúl por medio de propósitos, por medio de herramientas, por todo tipo de medios, para cumplir su propósito. Pero aquí Samuel es un ejemplo de obediencia, en el cual obedece a Dios en los mandatos que Él da. Samuel era conocedor de la palabra, él sabía que el rey no iba a ser traído de la tribu de Benjamín, él sabía que iba a ser traído de la tribu de Judá. Él sabía que todo lo que estaba pasando no era como debería como estaba escrito, pero él conocía a Dios. Él sabía que había un propósito. Él solamente obedeció. No dijo: hey, ¿por qué hiciste esto? Hey, ¿por qué vas a hacer esto? Si esto nunca cuestionó a Dios en ningún momento, sino que solamente se enfocó en hacer la voluntad de Dios, porque él estaba seguro que Dios tenía un propósito para ese pueblo. Y eso es algo que me sorprende a mí, la obediencia que debemos de tener todos ante Él. Muchos que no conocen la palabra de Dios son obedientes solamente a su voluntad. Aquellos que no conocen del Señor son obedientes solamente a lo que ellos piensan. Y sufren las consecuencias, sufren de esa miseria. Pero el que conoce, siendo cristianos, como somos cristianos, conocemos de Dios, solamente debemos de hacer lo que Él nos pide, hacer en obediencia. ¿Y cómo podemos hacer nosotros las cosas en obediencia? Aquí está su palabra. Siempre cuando encontremos una situación de dificultad, esto es lo que nos respalda por medio de Él. Él ha dejado su palabra para que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Y Samuel sabía en quién confiar. Samuel sabía que había un propósito. Así como todos nosotros debemos de saber, como cristianos, que Dios tiene un propósito para ti, para mí y para aquellos que no han escuchado su palabra. Así es como debemos de caminar cada día. Y eso nos lleva a nuestra cuarta verdad poderosa que cambia tu destino. Y eso nos lleva a nuestra cuarta verdad poderosa que cambia tu destino. Sé obediente a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a su palabra. Y a los que no conocen a Dios, acércate y sé obediente. Solamente prueba. Solamente intenta conocerle. Intenta guiarte por medio de su palabra. No batalles y batalles, porque el hombre así es. El hombre comete errores y no entiende. Siempre piensa que el hombre es más listo que Dios. Pero Dios es grande y Dios nos ayuda a salir cada día adelante. Y descendió de ellos al extremo de la ciudad. Y descendiendo de ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que sea adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Esa palabra no es todo. Saúl solo tenía que esperar a que Samuel le declarara la palabra del Señor.
Y eso es hermoso porque cada día los que somos cristianos nos acercamos a que nos declare su palabra, a que nos declare su palabra el Señor cada día. Y aquellos que están alejados de Dios se declaran a sí mismos, sufren las consecuencias. Pero Dios nos guía por medio de su palabra. Voy a hacer una última reflexión acerca de cómo Dios en este resumen nos ha enseñado. El Señor siempre va a utilizar cualquier medio, hermano. Siempre va a utilizar lo más absurdo que tú puedas pensar. Es algo que el Señor te está guiando. Pero no te dejes caer en que todo lo que tú creas que el Señor habló, no todo el Señor lo habla. Por eso es bueno acercarte a las Escrituras. Por eso es guiarte por medio de su palabra. Por eso dice Samuel al último, para decirte la palabra de Dios. No todas las circunstancias te llevan a Él. Las circunstancias que Dios nos da, aquí están. Nos debemos de acercar a Él cada día. Creer en Él. Dios utilizó asnas. Dios utilizó un criado para guiar a Saúl. De hecho, se atravesaron unas 15 doncellas. Yo te voy a preguntar en esta tarde, ¿qué deseas tú? ¿Deseas ser un hijo como Samuel? Obediente a su palabra, sin reprocharle nada y que Dios guíe tu vida? ¿O deseas ser una asna que se atraviese en el camino de alguien más para poderlo guiar a los pies de Cristo? ¿O deseas ser ese siervo que está a un lado de alguien para aconsejarle quién es el Rey y quién te puede dar la salvación y quién te puede guiar cada día y bendecirte cada día como Jehová quería bendecir ese pueblo de Israel? ¿O solamente quisiera ser esa doncella que solamente quiere distraer y mirar apariencia? Es una pregunta que te dejo a ti. ¿Quién de ellos quieres ser tú? Con esto cierro esta predicación de esta tarde, hermanos. Le doy gracias a Dios porque me da su palabra. Espero que haya sido de aprendizaje para cada uno de nosotros y que el Señor les tenga y les guarde siempre. Vamos a hacer una oración para terminar.